Hey, ¿qué tal, parceros y parceras? El día de hoy les traigo una receta brutal, unas empanadas colombianas tradicionales acompañados de una salsa de guacamole totalmente casera. Así que empecemos. Para comenzar, estos son los ingredientes que vamos a utilizar. Y vamos a iniciar por la carne. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que tradicionalmente las empanadas se hacen con carne de res molida y cocinada. Nosotros en este caso la vamos a hacer con carne desmechada. Para eso tenemos que buscar un corte de carne que nos permita, una vez cocinada, que se pueda desmechar fácilmente, como es la que tenemos aquí. En este caso estamos usando carne de sobrebarriga de res, que en otros países como en Argentina es la que conocen como matambre, y en otros países también de Latinoamérica como falda. Como tiene mucha grasa, lo que podemos ir haciendo con la ayuda del cuchillo es irle retirando los excesos de grasa. Vamos con un cuchillo bien afilado, los vamos retirando al gusto, esto totalmente al gusto, y cuando ya la tengamos como la queremos, ya estaría lista para pasarla a cocer. Al mismo tiempo que la carne vamos a cocinar las papas. Como lo he mencionado en videos anteriores, hay varios tipos de papa. Para las empanadas pueden utilizar cualquiera. Y lo que vamos a hacer es cortarla en 4 partes una vez ya estén peladas, para que su cocción sea mucho más rápido, ya que esto y la carne es lo que más tiempo nos va a demorar. Para darle más sabor al caldo donde vamos a cocer la carne, vamos a aplastar unos ajos con ayuda del cuchillo. Y con esto ya estaríamos listos para pasar a la estufa. Una vez aquí tenemos una olla normalita con agua a la que le vamos a agregar sal, donde vamos a poner a cocinar nuestras papas. Las agregamos, la vamos a tapar y las vamos a dejar cocinar hasta que estén blanditas. En la olla de la izquierda vamos a cocinar nuestra carne. Como la carne es muy dura, tenemos que ayudarnos de una olla que nos permita acelerar ese proceso de cocción. Por eso estamos utilizando una olla express, una olla a presión o pitadora como la conocemos aquí en Colombia. Vamos a agregar la carne que cortamos previamente en trozos más pequeños para que nos quepa en la olla. Agregamos el agua y vamos a empezar a darle gusto a ese caldo, como ya lo había mencionado antes. Para ello vamos a agregar media cebolla blanca, los dientes de ajo, vamos a agregarle también un cubito de caldo de res y más o menos una cucharada de sal. Tampoco nos pasemos, no es necesario. Y muy importante, cerrarla muy bien. Mucho cuidado, por favor. Y vamos a contabilizar desde que empiece a pitar más o menos unos 45 minutos. Ahora, para darle más sabor al relleno, como hemos hecho en videos anteriores y como es tan tradicional en Colombia, vamos a hacer un guiso. Para ello vamos a comenzar por cortar cebolla blanca finamente y vamos a reservar. Vamos a hacer lo mismo con el tomate. Aquí, ojo, de preferencia que no sea un tomate muy maduro, ya que si no nos va a soltar mucho líquido al final de la cocción y al momento de armar las empanadas se nos va a complicar un poco. Así que un tomate que esté un poquito verde, un poco más firme. Para nuestra salsa de guacamole vamos a empezar por un aguacate bien maduro. Lo vamos a cortar a través, lo vamos a abrir y le vamos a retirar la semilla. En la licuadora vamos a agregar un tomate entero partido en 2. Vamos a agregar también más o menos unos 3/4 de cebolla blanca y vamos a agregar el aguacate. Aquí nosotros utilizamos prácticamente todo el aguacate. También hay que tener en cuenta que dependiendo de la cantidad que agreguen de aguacate, pues les va a salir más o menos salsa. También muy importante el cilantro. Vamos a agregar un manojito de cilantro y vamos a sazonar con sal, en este caso sal de mar, y también le pueden agregar pimienta negra al gusto y vamos a licuar. Vamos a ir licuando y cuando veamos que tiene una textura de salsa, vamos a destaparlo y vamos a agregarle el jugo, muy importante, de un limón. Esto con el objetivo de que se integre mejor a toda la salsa de guacamole. Entonces agregamos el limón, vamos a tapar nuevamente y ya terminamos de licuar. Como vemos, queda con una textura evidentemente de salsa, súper espeso. En este punto ya probamos, si hace falta salsa lo agregamos y de pronto si hace falta limón también se lo podemos agregar a este punto. Volvemos a la estufa y vamos a cerciorarnos de que la papa ya esté bien cocida. Para ello vamos a tomar una papa y la vamos a intentar aplastar con una cuchara. Si vemos que ya no pone ninguna resistencia, ya están listas. Simplemente retiramos del fuego, quitamos el agua y las vamos a aplastar con ayuda de un machacador. Mientras se cocina la carne, vamos a cocinar nuestro guiso.
Para ello, en una olla vamos a agregar aceite vegetal y vamos a agregar el tomate y la cebolla que picamos previamente. Vamos a ir cocinando hasta que la cebolla esté translúcida. Justo en este punto vamos a sazonar con un poquito de sal y también le podemos agregar pimienta negra recién molida al gusto. Retiramos el guiso del fuego y pasados los 45 minutos vamos a revisar nuestra carne. La idea es que tenga una textura súper suave. Para ello nos vamos a ayudar de unas pinzas y como vemos en el video ni siquiera es necesario utilizar tenedores para desmenuzarla. Como quedó tan suave, con la misma pinza la podemos ir desmechando. Repetimos este procedimiento con el resto de la carne y ya pasaríamos a integrarlo con el guiso. Devolvemos el guiso al fuego y lo vamos a sazonar con una mezcla de pimienta negra recién molida, cebolla en polvo, ajo en polvo y una pizca de comino. Vamos a integrarlo muy bien con el guiso y una vez que lo tenemos listo vamos a agregar la carne que desmenuzamos previamente. Una vez que agregamos la carne vamos a integrarla muy bien con el guiso. Vamos a ir revolviendo a fuego lento para que no se nos vaya a quemar. Vamos revolviendo continuamente y pues en este punto vamos a agregar la papa. La papa ya la teníamos previamente machacada. La vamos a ir agregando y vamos a ir mezclando de a poco en poco. La idea es que quede con más carne que papa, aunque esto es al gusto totalmente. Hay gente que le gusta con un poco más de sabor a papa, a nosotros en nuestro caso nos gusta con más sabor a carne. Revolvemos muy bien, integramos y ya estaríamos listos con el relleno de nuestras empanadas. Así que vamos a pasar a armar nuestra masa para las empanadas. Para preparar la masa de las empanadas vamos a utilizar una cosa que aquí en Colombia se conoce como harina de maíz. Hay dos grandes marcas, Promasa y Harina Pan, pueden utilizar la que ustedes quieran. Vamos a sazonar la harina, en este caso estamos utilizando 3,5 tazas de esta harina. Vamos a agregarle una cucharadita de sal y vamos a hacer una especie de hoyo en el centro. Aquí es donde vamos a agregar el líquido. El líquido que estamos utilizando es el caldo que guardamos de la cocción de la carne. Esto con la intención de darle un mejor sabor a la empanada. Pero no hay problema, también se puede usar agua normal de la llave, no pasa nada. Vamos a ir integrando de a poco en poco, vamos amasando y una vez que ya vemos que se forma como una especie de masa, la vamos a pasar a la mesa y la vamos a empezar a amasar. La idea es obtener una masa suave, manejable, pero que no esté muy seca, porque si no se nos puede abrir cuando estemos friendo las empanadas. Entonces necesitamos una masa suave, vamos a ir agregando el caldo, amasamos y ya vamos a ver cómo queda. Para armar más fácil las empanadas nos vamos a apoyar utilizando un plástico largo. Lo vamos a poner sobre la mesa y en todo el centro vamos a colocar una bolita de nuestra masa. Vamos a cubrirlo con el resto de plástico, lo vamos a aplastar un poco con la mano y para ayudarnos en este proceso vamos a utilizar un rodillo o cualquier objeto que tengamos en casa que tenga forma cilíndrica. Vamos a ir extendiendo la masa hasta obtener un grosor más o menos de unos 3 a 4 milímetros. Una vez que lo tenemos en este punto y que extendimos bien la masa, vamos a quitar el plástico de encima y vamos a colocar más o menos 1,5 cucharadas de relleno. Vamos a cerrarla. Para cerrarla vamos a coger el plástico y vamos a taparla por completo dándole la vuelta a la masa. Ya con las manos vamos a terminar de cerrarla dándole la forma a la empanada y para ayudarnos a cortarla, en este caso vamos a utilizar una taza de la cocina normal. Vamos a utilizarla de la parte de la mitad, simplemente la ponemos sobre la masa y hacemos presión como vemos en el video y ahí ya nos saldría la empanada perfectamente. Vamos a repetir este proceso con el resto de las empanadas y una vez que las tenemos listas vamos a pasar al aceite caliente. Otra cosa muy importante es el tema del tamaño. Aquí es un poco al gusto. Si extienden más la masa, si utilizan más masa y más relleno, pues va a salir unas empanadas más grandes. Aquí es un poco al gusto. Este es más o menos como el tamaño mediano, digamos. Como lo he mencionado en videos anteriores, la temperatura ideal para freír es entre 170 y 180 grados. Una vez lleguemos hasta a esta temperatura, vamos a agregar con mucho cuidado las empanadas en el aceite. No debemos agregar demasiadas porque se nos va a enfriar el aceite. También depende un poco del tamaño de la olla. En este caso nosotros
nos cupieron 6. Las vamos a dejar freír hasta que cambien un poco de color y hasta que estén crujientes, más o menos unos 7 minutos aproximadamente. En este punto los vamos a ir retirando sobre papel absorbente y ya estaríamos listos para servir. Ya para terminar, las vamos a servir acompañadas de nuestra salsa de guacamole acidita que quedó espectacular. Y mi recomendación es acompañarlas de una Coca-Cola bien fría. Y bueno, parceros, esto fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. No olviden suscribirse, darle like y compartir el video. Cualquier sugerencia en la caja de los comentarios y nos vemos en la próxima.